Buenas tardes, son las 8:18 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comparezco para dar cuenta del Consejo Europeo en el que ha participado el presidente del Gobierno esta tarde, un Consejo Europeo que ha durado alrededor de 4 horas, un Consejo en el que ha habido una buena discusión, una primera discusión sobre el fondo, en el que España ha insistido en 4 puntos que quisiera describir. Primer punto, España ha insistido en que el Consejo Europeo endosase el paquete decidido en el Eurogrupo hace apenas un par de semanas, un paquete que, como ustedes recuerdan, tiene una triple red de seguridad, una red de seguridad para proteger el empleo, con un reaseguro del empleo de 1.000 millones de euros, SURE, una segunda red de seguridad para los gobiernos, con una línea precautoria sin condicionalidad del MEDE para ayudar a los gobiernos a enfrentar los gastos sanitarios, y un tercer elemento, la tercera pieza de esta red de seguridad, que es avales del Banco Europeo de Inversiones para garantizar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. España ha insistido en que esta triple red de seguridad se ponga en marcha lo antes posible y ha obtenido que el Consejo Europeo indique que esta red de seguridad tenga que estar operativa el 1 de junio. Esto para nosotros es importante porque esta red de seguridad a corto plazo da una señal muy clara no solo a empresas, trabajadores y gobiernos, sino también al resto del mundo, de la seriedad y la rapidez en Europa para adoptar medidas para enfrentarse a la crisis. El segundo elemento que ha defendido España es la creación de un gran fondo de recuperación económico y social. Recordarán que España había puesto sobre la mesa unas ideas muy concretas sobre cómo debía ser este fondo. España quería que fuese quiere que sea un fondo ambicioso, a medida de la profundidad y de la dureza de la crisis económica que todos los organismos internacionales indican va a ser la crisis post-COVID, un fondo financiado con deuda perpetua, un fondo destinado a atender a las necesidades post-COVID y que pueda distribuirse a los países más afectados y a los sectores más afectados por el COVID. También un fondo de recuperación vinculado al presupuesto. Pues bien, sobre este punto es justo decir que no hay un consenso completo, pero sí que hay algunas áreas en las que se ven avances con apoyo bastante amplio por parte de los miembros del Consejo Europeo. Por ejemplo, en el tamaño, primero, evidentemente, un apoyo a la creación de este fondo. Creo que este es uno de los logros de esta reunión, el que se haya constatado la necesidad de crear este fondo. Segundo, también en el tamaño, en la robustez de este fondo. España estaba pidiendo un fondo de entre 1 billón y 1,5 billones de euros, y esa es la zona alrededor de la cual ha gravitado la discusión en el Consejo Europeo. Un amplio apoyo, por lo tanto, a un fondo que sea robusto. Donde hay menos, todavía no hay suficiente convergencia, y sobre lo cual va a haber que trabajar, es sobre si este fondo va a entregar transferencias o va a hacer préstamos a los países. España y otros países han insistido sobre la necesidad de que este fondo sirva para hacer transferencias a los países por 3 razones. Primero, porque hay que evitar
el sobreendeudamiento de algunos países, es decir, una salida asimétrica de la crisis. Segundo, por una cuestión fundamental que sobre la cual el presidente ha insistido, que es la solidaridad dentro de la familia europea. Y tercero, porque la garantía de una salida asimétrica será también una garantía del correcto y del óptimo funcionamiento del mercado interior. Cuanto más asimétrica sea la salida, más va a sufrir el mercado interior de la Unión Europea. Bien, como digo, sobre este punto hay todavía que trabajar. Hay menos consenso que sobre los dos anteriores. En todo caso, se ha pedido a la Comisión Europea que presente un paquete con este fondo, un paquete también sobre las perspectivas financieras a las que me referiré en un momento para el 6 de mayo y que además presente un análisis sobre cuáles son los sectores y cuáles son los países que más se vayan a ver golpeados por esta crisis para dar una idea de la manera en la que funcionaría este fondo. Punto número 3, tercer objetivo que ha defendido España es unas perspectivas financieras más ambiciosas, a nuevas circunstancias, nueva ambición. No podemos mantener la ambición que teníamos anteriormente, ahora que sabemos lo dura que va a ser esta crisis para todos los países en el mundo. Unas perspectivas financieras, evidentemente, centradas en garantizar cohesión de los territorios europeos, que favorezcan la convergencia en los territorios y en los países europeos, que apoye de manera decidida a la agricultura y que sirva para poner en práctica objetivos de la Unión Europea como es la transición ecológica, la transición digital o la autonomía estratégica de Europa, así como la investigación, como estamos viendo ahora, gran impulso necesario en temas como las vacunas. También en este contexto de perspectivas financieras ha tenido lugar una buena discusión sobre armonización fiscal, algo que varios países, entre ellos España, ha impulsado porque entendemos que es este un momento también propicio para impulsar esta discusión en Europa. Cuarto punto que ha impulsado el presidente del Gobierno ha sido el que Europa, además de dotarse de los instrumentos necesarios para la recuperación en Europa, piense también en sus vecinos y socios que se van a ver afectados por esta crisis y que tienen menos capacidad para salir de ella por sí mismos. En particular, África, donde ha insistido en la necesidad de avanzar en la moratoria de deuda que ya se ha discutido en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, pero asegurar que ahora también esta moratoria de deuda afecta a deudores comerciales, así como una insistencia en que el Fondo Monetario Internacional haga una nueva emisión de derechos especiales de giro que otorguen a los países más pobres la capacidad de dotarse de liquidez. Ha también hablado de América Latina. Si en África el problema es la fragilidad de sus sistemas sanitarios y de sus economías, en América Latina el gran problema es la desigualdad y también ha querido el presidente que Europa sea particularmente atento a las necesidades de América Latina. En resumen, un Consejo Europeo donde observamos un cambio de tono en el debate, donde vemos el inicio de una dinámica de negociación y donde vemos a España en el centro del juego. España tenía, al inicio de este gobierno, se había fijado como objetivo ser un país nodal en Europa, contribuir de manera decisiva a la constitución, a la creación de consensos en Europa, y esto es precisamente lo que el presidente de Gobierno ha defendido hoy en el Consejo Europeo, como lo ha venido haciendo desde el inicio de la crisis, primero con lanzando la idea del Plan Marshall, insistiendo después en el Eurogrupo, en la triple red de seguridad y hoy en el Consejo Europeo. Vemos, por lo tanto, avanzar el pacto en Europa para una reconstrucción en Europa
quizás sea también el momento de que veamos esta misma dinámica de negociación avanzar en España para un pacto en España para la reconstrucción económica de España. Gracias y ahora a su disposición. Vamos a los turnos de preguntas de varios medios que se han concitado en esta comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, entre otros La Vanguardia, 5 Días, El Diario, BBC, Hispanidad, Frankfurter Rundschau y La Nueva España. Creo que tenemos comunicación con 5 Días. Adelante, presentaros, por favor, y formulad vuestras preguntas. Adelante, 5 Días. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Sempere, de 5 Días. Quería saber, España pedía un fondo que tuviese entre 1 billón y 1,5 millones de euros. Quería saber cuáles son las cifras que más o menos se barajan ahora después de la cumbre. También quería saber la valoración que hace España de que, como ha dicho la presidenta de la Comisión, finalmente haya una especie de mezcla entre transferencias y subvenciones. O sea, perdón, entre préstamos y subvenciones, cuando España pedía únicamente estos préstamos. Y también a raíz de la polémica que ha habido esta semana en el Congreso de los Diputados, saber si España finalmente tiene pensado acceder al MEDE, al Fondo de Rescate Europeo, y saber un poco el monto total de cantidad que aspira a conseguir España de todas las ayudas europeas. Muchas gracias. Muy bien. Primero, sobre la cifra, como he indicado, la cifra sobre la que ha girado la discusión está en torno a las cifras que España puso en su papel a principios de esta semana, 1 billón, 1,5 billones de euros. Es también las cifras que barajan numerosos organismos internacionales, como digo, a medida que conocemos mejor el impacto que va a tener en el PIB esta crisis post-COVID. Sí, como he dicho, no hay todavía suficiente consenso sobre si el fondo de recuperación tiene que ser únicamente un fondo que haga transferencias a los países más afectados por el COVID o si tiene que ser una mezcla de transferencias y préstamos. España ha sido muy claro. Nosotros pensamos, como he dicho, por esas 3 razones, evitar el sobreendeudamiento, garantizar la solidaridad y garantizar el funcionamiento del mercado interior, que el mecanismo debe ser utilizado para hacer transferencias, pero evidentemente esto es una negociación y tendremos que estar en esa negociación. Sobre el MEDE, no, España no tiene pensado acudir al MEDE, que recuerdo, ha creado una línea precautoria, si no me equivoco, de 500.000 euros, 500.000 millones de euros para garantizar liquidez a aquellos gobiernos que la necesiten, sin condiciones, para hacer frente a los gastos de sanidad. Vamos ahora a las preguntas del diario.es. Adelante. Hola, muy buenas. Soy Andrés Gil, del diario.es. Quería preguntarle a la ministra si en las discusiones se ha hablado sobre el dinero líquido, porque una de las diferencias que han estado circulando con respecto a los papeles de la Comisión Europea es que España proponía dinero fresco de hasta 1,5 billones de euros, pero la Comisión Europea de lo que hablaba era de 300.000, que luego se multiplicarían hasta llegar a una cifra mayor, pero que realmente el dinero nuevo no era solo eso. Y luego también quería preguntarle si se ha hablado de la emisión de esa deuda, si en las discusiones se mencionaba qué parte del fondo iría a los mercados, qué parte iría en emisión de deuda y qué instrumento o qué institución tenía que ser la que emitiera esa deuda. Gracias. Gracias, Andrés. La verdad es que la discusión sobre este punto no ha sido tan detallada y, por lo tanto, no puedo ser yo tan detallada como detallada es tu pregunta. Creo que lo que está sobre la mesa ahora es que la Comisión ponga en la mesa una propuesta para el Fondo de Recuperación y para el presupuesto comunitario, dado el vínculo que se ha establecido en este Consejo entre los dos, y esto también es un resultado de este Consejo, pero no han entrado en detalles a este nivel. Esto formará parte de la negociación que evidentemente comienza ahora y donde habrá que evidentemente entrar en todo tipo de cuestiones técnicas sobre quién emite, cuánto se emite, cuándo se emite, cómo se emite
quién lo recibe, cómo lo recibe, etcétera, etcétera. Pero por ahora la discusión de los jefes de Estado y de Gobierno se ha centrado más bien en los principios que en los detalles de funcionamiento del mecanismo. Pregunta a la BBC. Adelante, BBC. Hola, buenas tardes, señora ministra. Primero quería preguntar si usted cree que se está evitando caer en las divisiones o la división que vimos entre norte y sur durante la crisis de la eurozona, con esta crisis, si estamos evitando esto. Y segundo, otro asunto, si usted tiene información sobre el cierre de la frontera de Melilla y Ceuta con Marruecos, que hay informaciones que hablan de un cierre hasta septiembre, si tiene información sobre eso. Gracias. Bueno, lo que está claro es que esta crisis no es una crisis entre el norte y el sur, no es una crisis que afecte solamente a aquellos que hayan gestionado sus economías de una manera o una crisis que afecte a un sector económico específico. Esta es una crisis sistémica. Nosotros hemos sido muy claros sobre esto desde el principio. Es una crisis sistémica y, por lo tanto, necesita una respuesta sistémica. No hemos querido entrar en el juego de las divisiones entre el norte y el sur, y lo que buscamos, y ese es el objeto de la propuesta que nosotros hemos puesto sobre la mesa, es aunar las visiones del norte y las visiones del sur, las del este y las del oeste. Lo que buscamos es poner algo sobre la mesa que nos permita empezar el partido de fútbol y que lo ganen todos los que juegan en el estadio, porque lo que necesitamos es, lo antes posible, una respuesta a medio-largo plazo que garantice una salida rápida para Europa de una crisis que será, profunda, que será dura y para la cual Europa tiene que estar preparada. Y lo que España quiere hacer con esta propuesta es no facilitar que haya un consenso y no entrar en un debate sobre norte y sur, que nos parece hoy no es el tema sobre la mesa. Desconozco los datos sobre el cierre de la frontera de Ceuta y Melilla. En estos momentos está evidentemente cerrada. En cuanto salga de esta reunión, buscaré si tenemos algún tipo de información adicional y se la enviaré. Es el turno de Hispanidad. Adelante. Hola, buenas tardes, ministra. Soy Eulogio López de Hispanidad. En paralelo a este Consejo Europeo, se ha planteado por parte de la Comisión la posibilidad de que los gobiernos, los estados, entren en el capital de empresas cotizadas. Pues primero, dadas las bajas cotizaciones, para evitar la entrada de indeseadas o de empresas fuera de la Unión Europea, etcétera. La pregunta es, ¿el gobierno español está pensando en nacionalizar empresas cotizadas o simplemente entrar en su capital? Lo digo especialmente dedicado al caso Iberia, porque, como sabe usted, el último informe de IATA habla de 7 millones de puestos de trabajo perdidos y de 82.000 millones de pérdidas en el sector aeronáutico europeo. Y luego otra cuestión, todos los jefes de gobierno y todos los países que han decretado confinamientos para luchar contra el coronavirus han puesto especial hincapié en que los confinamientos, estados de alarma, etcétera, en ningún caso tienen que atentar contra los derechos y libertades fundamentales de la persona. Pues hoy mismo lo ha vuelto a repetir, el primero fue el propio presidente del gobierno, hoy mismo lo ha vuelto a repetir el vicepresidente Iglesias, etcétera. Le voy a poner un ejemplo. La libertad de culto, la libertad religiosa es un principio constitucional. En ningún momento la normativa sobre el estado de alarma prohíbe la celebración de Eucaristías y, sin embargo, la policía no hace más que entrar en Eucaristías e interrumpirlas. ¿Por qué? Gracias. Muchas gracias. Primero, su primera pregunta, Eulogio. No, España no tiene planes para nacionalizar empresas y sí, España está atenta y el Gobierno de España está atenta y está en un diálogo con todas las empresas y sobre todo con las empresas de sectores más afectados por esta crisis para desarrollar mecanismos, soluciones que les ayuden a ellas a llevar la crisis de la mejor manera posible, arbitrando soluciones como hemos venido arbitrando en estas últimas semanas. Segundo, sobre el confinamiento en España es un confinamiento
que está amparado por el estado de alarma y es un confinamiento que aprueba el Congreso, que es el representante de la voluntad popular. Es así como funciona. No es un confinamiento que decida el Gobierno por él mismo, sino que es un confinamiento que tiene un amparo constitucional y tiene un método democrático para ser decidido e implementado. Pregunta ahora el diario alemán Frankfurter Rundschau. Adelante. Hola, muy buenas tardes, ministra. Soy Martin Dahms, del Frankfurter Rundschau. Usted ha dicho que no tenemos una lucha entre norte y sur. Yo creo que muchos estamos de acuerdo. Sin embargo, si luchamos todos juntos, nos preguntamos si todos también hacemos lo que hace falta que hacer. Yo tengo una duda sobre la presión fiscal española, que está de las más bajas en la Unión Europea, 5 puntos por debajo de la presión fiscal medio de la Unión Europea. ¿Qué solución tiene eso? Bueno, yo creo que en Europa todas las cuestiones tienen una solución, que es el diálogo, para buscar a través de ese diálogo y el consenso. Y en este, como en todos los demás temas, no es solamente los países del sur hablando con los países del sur, sino los del sur hablando también con el norte, como España está haciendo en estos momentos con Alemania, con quien tiene una estrecha línea de trabajo para buscar, arbitrar soluciones que sean no solo buenas para España, no solo buenas para Alemania, sino para la Unión Europea. Nosotros no tenemos ningún problema de hablar de todas las cuestiones que estén sobre la mesa. Lo haremos de manera responsable y lo haremos de manera pragmática y mostraremos nuestras cifras como otros muestran las suyas. Pregunta ahora la Nueva España. Adelante. Hola, Amaya Pérez Girón, de la Nueva España. 3 preguntas. La primera incido en el tema norte-sur. ¿Quiénes tienen más derecho a sentirse enfadados por la Unión Europea? ¿Los endeudados países del sur, si no reciben la ayuda que esperan para que la crisis causada por el COVID, o los del norte, que no quieren corresponsabilizarse de ese desembolso porque sus vecinos castizos no han contenido su déficit? Y luego España teme la alternativa del rescate porque implicaría decisiones como rebajar pensiones o salarios de funcionarios. Y la última, en cualquier caso de mutualizarse la deuda, ¿qué recortes estaría dispuesta a asumir España? Bueno, mira, Maya, yo no creo que esto sea un derecho a estar enfadado o un deber de estar encantado. Esto es una cuestión de responsabilidad. Y la responsabilidad parte del diagnóstico. Y el diagnóstico que nosotros pensamos tenemos que tener todos claro es que en esta crisis, a diferencia de crisis precedentes, estamos todos en el mismo barco. Estamos todos pasajeros de primera, de segunda, de tercera, pasajeros grandes, pequeños, con maletas, sin maletas, todos estamos en el mismo barco. Entonces, nuestra responsabilidad, si todos estamos en este mismo barco, es asegurarnos que este barco flota. Y esa es el diagnóstico que nosotros hacemos y, por lo tanto, esta es la apuesta que nosotros estamos haciendo en Europa y esta es la apuesta que poco a poco, francamente, se va abriendo camino en Europa. Nosotros no contemplamos el rescate y, por lo tanto, yo me ahorro respuestas a cuestiones hipotéticas. Sobre la mutualización, nosotros hemos puesto sobre la mesa una modalidad de mutualización que nos parece es responsable, es pragmática y es ambiciosa. Es decir, juega con los instrumentos que existen ahora mismo en el arsenal comunitario. No pedimos que se inventen nuevas soluciones. Algunos nos habían dicho que tenían precaución con inventar nuevas soluciones. Nosotros hemos sido muy atentos, hemos escuchado primero. La solución que ponemos en la mesa es una solución que juega con mecanismos existentes, pero que busca también hacer una inversión común, que es lo que nos parece la situación necesita ahora, una inversión común. Como digo, si todos estamos en este mismo barco, lo que necesitamos ahora es una inversión común. Es así como nosotros hemos querido plantear nuestra propuesta y creo que es así como muchos de nuestros socios comunitarios han entendido el mensaje que hemos enviado.
Estábamos pendientes, ministra, también de una posible conexión con el corresponsal en Bruselas de La Vanguardia. No es posible por dificultades técnicas, así que finaliza aquí esta comparecencia. Muchas gracias, ministra. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Gracias.